No ensayamos quién iba a arrancar. Paz mental y otras mentiras, el podcast para los que quieren estar bien y a veces no pueden. Bienvenidos a todos y a todas, porque este podcast lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño y con mucha entrega. Creo que acompañamos a personas en este camino y por eso hacemos este podcast, para que las personas a las que acompañamos y a las que tampoco podemos tocar y no podemos acompañar nos vean y aprendan de esta mirada diferente del equipo de Aluna. Total. Y yo creo que hay un elemento que para mí es muy relevante, que parte del proceso del bienestar es educarse, es saber, es conocer. Entonces, de alguna manera, estas conversaciones, estos podcasts, tienen la idea de eso, hacer como psicoeducación, Sí. le llaman algunos expertos, ¿no? Sí. Por eso se llama Paz Mental y otras mentiras. Y otras mentiras, exactamente. Y hoy vamos a hablar, como tú decías, de salud emocional. Que estábamos hablando un poquito antes de llegar acá de la salud emocional. ¿Qué es para ti salud emocional, Pablo? Buena pregunta, porque yo creo que a nivel como colectivo hay como una sensación de que tener buena salud emocional es tener como buenas emociones. Buenas emociones, sí. Sí, o sea, estoy en calma, estoy en paz, estoy alegre, como bien, todo caminando. Más o menos ser Buda, una cosa así. Claro, más o menos ser Buda, estar ahí a las puertas del nirvana. Ajá. Y en realidad la salud emocional tiene que ver como con la capacidad de poder reconocer tus emociones, primero, luego comprender tus emociones y finalmente poder manejar tus emociones. Gestionarlas. Gestionarlas, exacto. No tiene que ver con el tipo de emociones que sientes, Sí. sino si eres capaz de reconocerlas en tu cuerpo, porque las emociones se sienten en el cuerpo. Sí. Si eres capaz de reconocerlas en el cuerpo, si puedes comprenderla y también, y claro, finalmente gestionarla. Sí. Yo creo que ahí traes algo muy bonito y es el ser consciente. Yo creo que yo por ahí hasta los, 29, 30 empecé a comprender qué eran las emociones. Y no sé si recuerdas por allá un libro de Daniel Goleman que hablaba, lo sacó como en 1995 y hablaba de inteligencia emocional. Completamente. Entonces, esa vaina, yo creo que en las universidades comenzaron a mirarlo. En mi casa también a veces llegó un libro de esos. Como, ¿qué es eso de inteligencia emocional? Hablamos de la inteligencia intelectual, valga la redundancia, y hacíamos test con la parte más cognitiva. De la parte cognitiva, pero nunca hablamos de inteligencia emocional en mi casa. O sea, mi abuelo, si acaso nos daba una palmadita y un abracito, y mi papá igual. O sea, no era como que expresara como diciendo tengo rabia o no. La veía, ¿sí? O siento amor, yo lo veía, pero incluso las expresiones eran muy pocas, ¿no? Había como poca experimentación de la emoción. Ya. Ahora, yo personalmente pienso que la expresión de la emoción es muy personal, ¿no? No todos tenemos que expresar la rabia de la misma manera, ni expresar la tristeza de la misma manera. Yo creo que ahí empiezan a aparecer las diferencias personales, ¿no? Diferencias culturales, diferencias de género también, ¿no? Entonces yo creo que es distinto la palabra manejarlas o gestionarlas que expresarlas. Sí, total, ¿no? ¿No? Ahora, sí, es verdad. Yo te diría que muchas veces la serie de creencias que hay en torno a las emociones y a la expresión de las emociones nos ha ido como alejando de la posibilidad de mirar el mundo emocional, poder conocerlo, reconocerlo, gestionarlo. Y de esa manera no nos ayuda mucho en nuestra salud emocional. No, de hecho,
igual, cuando empecé yo a trabajar en empresas, me acuerdo tanto, y esto creo que lo hemos conversado en otro lado, decían, deja tu mochila emocional colgada en la puerta porque aquí vienes a trabajar y no vienes a... ¿Sí? No vienes a mostrar tu rabia, ni vienes a mostrar tu cariño, nada, tú vienes a trabajar, ¿no? Entonces a mí me parecía eso muy robótico y entraba como en ese, como no puede ser, o sea, nosotros somos seres humanos y venimos a trabajar con emociones, con cuerpo y con la cabeza y con las manos. Bueno, es parecido a esta cosa, deja todos tus problemas personales fuera. Ajá. Que aquí estás trabajando, Sí. Concéntrate y es imposible separarnos. Sí. Entonces la premisa era controla tus emociones. Control. Y yo creo que la palabra control nos hizo, pues no voy a caer en victimismo, pero nos hizo daño. Algunas personas como que contrólese, por lo menos a mí, la experiencia que tengo y como a mi alrededor, contrólese, hizo como que sintiera yo que el mundo emocional era no tan bueno, que no era bien visto. Entonces, ahí yo creo que la salud emocional, o por lo menos mi salud emocional, empezó como a... ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿No? Está mal sentir la rabia, está mal expresarla, sobre todo expresarla en altos volúmenes. Claro. Y empecé como emociones malas y emociones buenas, ¿no? A dividir el mundo en dos lentes. Lo que pasa es que en general tenemos muy poca formación o educación en el término de las emociones. Entonces, obviamente, cuando se decimos, por ejemplo, hay que saber reconocer las emociones, hay personas que están muy desconectadas de su cuerpo y al estar desconectadas del cuerpo no reconocen nada. Siento algo. Y ese algo, ¿cómo es? No sé. ¿En dónde lo sientes? ¿Dónde lo sientes? No sé. Y ahí vas viendo que no hay muchos recursos, ¿no? Para saber qué estoy sintiendo, frente a qué, ¿no? Ahora, y con lo que tú dijiste esto de lo que pasa en las empresas, yo creo que no solo tiene que ver con el mundo organizacional, sino que nosotros venimos de una cultura de generaciones donde el valor estaba puesto en lo cognitivo. Entonces, al estar puesto en lo cognitivo, las emociones se dejan de lado, y donde además era como femenino, era de las mujeres. Ajá, sí. ¿No? Entonces las mujeres somos las emocionales, las mujeres somos, y claro, y es como somos las emocionales y sinónimo de dramáticas. Ajá, sí, vulnerable, dramática y con poco valor para, hablando del tema organizacional, poco valor para producir. Exactamente. Entonces, claro, desde ahí nos empiezan a alejar de la posibilidad de reconocerla y además comprenderla. Y claro, y definitivamente nos realejan de la gestión emocional. Entonces, no, la salud emocional va más relacionada con esto, con hacer este proceso, tener la posibilidad de hacer este proceso y no necesariamente lo que sientes. Porque no hay emociones buenas o malas. Sí, de acuerdo, pero también de acuerdo que muchas personas de las que acompañamos y muchas personas que escucho en varios ámbitos tienen esa división. No puedo sentir X emoción porque es mala. Entonces, ¿cómo ves tú esto de emociones malas y buenas? Y cómo para las personas que nos están viendo empezar a cambiar esos lentes para precisamente como tener una visión diferente y que la salud o que la gestión emocional sea no sé cuál es la palabra, pero si yo pienso que esto es malo, se me dificulta gestionarlo. Si pienso que es malo, lo quiero fuera. Ajá, sí, exacto. Ni siquiera es que se me dificulte gestionarlo, sino que es fuera, me desconecto, me peleo, no lo veo y queda fuera, ¿no? Ahora, esta división entre lo bueno y lo malo tiene como varios aportes, por así decirlo. Primero, un tema de las creencias, ¿no? Si yo formo parte de una familia, de una tribu, por así decirlo, que cree que la rabia es mala, voy a aprender desde chiquitito que la rabia es mala, ¿no?
si creo que la alegría no está buena, yo soy, bueno, en mi patria yo recuerdo cuando yo era chica haber escuchado mucho esto en distintos lugares en Chile, un dicho, la risa abunda en la boca de los tontos. Ya, sí, total. Entonces, como, pucha, si tú creces con eso, es como no hay que reírse mucho, no hay que ser muy alegre, entonces te empiezas a alejar de esa emoción. Claro, eso pasa en Chile. En Colombia, en mi casa, por lo menos decían, no se ría tanto y no esté tan feliz, porque después de eso va a venir la desgracia. Ya. Entonces uno como que, uy, mejor no me río mucho porque mañana más o menos me va a morir. Exacto. Entonces tenemos estas creencias que vamos teniendo familiares o culturales, ¿no? Pero también aparecen, valga la redundancia, las diferencias culturales, ¿no? Hay países donde ciertas emociones son súper tranquilas, Sí. ¿no? Y otras emociones son espantosas. Total. Entonces, por ejemplo, hay países en Latinoamérica donde la rabia es una emoción que no se puede sentir, Ajá. ¿no? Que nos cuesta. No la puedo sentir, no sé muy bien qué hacer frente a la rabia del otro, que es de ida y vuelta. Sí, pero hay saludos otro a mis lugar. amigos ecuatorianos Exactamente. Incluso acá en el Perú. y a mis amigos peruanos. Sí, Exactamente. Incluso acá en el Perú. Esto es en términos generales, sí, obviamente. Sí, obviamente que No. toda regla tiene su excepción. Pero si tú te vas a España o te vas a Italia, que tienen un manejo, digamos más que un manejo, miran la rabia como una emoción más. Y gritan en el restaurante. Se gritan, se vienen, sí. van, y no pasa nada. Como los argentinos. Como Saludos los- a mis amigos argentinos también, que son así alborotados para nosotros, desde el punto de vista nuestro. Es como la rabia es alborotada. Claro, totalmente, ¿no? Y si a eso lo cruzamos con los hombres no sienten miedo, Ajá. Los hombres no lloran. los hombres no lloran, las mujeres no pueden tener rabia porque son unas señoritas Ajá. y tienen que ser suavecitas, amorosas. Bueno, eso ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Pero por lo Sí. menos en nuestra generación esas eran como muy Sí. típicas. Entonces, claro, desde ahí poder gestionarla, pucha, qué difícil. Sí, claro. Poder reconocerla, Mm. ¿no? Ahora, y si a eso le agregamos, ya la vamos reconociendo, nos Ujú. podemos ir entrenando, porque lo que hay que hacer ahí es entrenar el cuerpo, Sí, ¿no? sí, estoy muy de acuerdo contigo, o estoy de acuerdo contigo con esto de que necesitamos mirarlas y mirar estos tintes como para poder alejarnos de decir que la rabia es mala, Ujú. para ponernos en contacto con la rabia. Y sí, es cierto que hay que te cierran o te abren posibilidades de acuerdo a, no sé, la intensidad. Si tú tienes una rabia a nivel 10, 20, 30 y te vas a la violencia, obviamente eso te cierra posibilidades. Pero si tienes una rabia -1, -2, -3, Pierdes posibilidades. también te cierra posibilidades. ¿Sí? Igual la alegría. Si todo el día estás alegre y todo el día happy y pierdes posibilidades, y lo mismo, si no tienes alegría, te pierdes de la vida. Entonces, yo creo que como en vez de poner esto de malo y bueno, a mí me gusta verlo desde te abre o te cierra posibilidades y de acuerdo a tu nivel de intensidad emocional con algunas emociones. Sí, está bueno eso, está bueno. Mm. Ahora, en esa línea, el primer pasito entonces es empezar a poder reconocerla, Ajá. poder mirarlas en el cuerpo, Mm. ¿no? Es poder reconocer la intensidad de lo que estoy sintiendo. Eso pasa tanto por reconocer ciertas características fisiológicas, como la temperatura, las palpitaciones, la tensión, La ¿no? reacción del cuerpo. La reacción del cuerpo, pero también ir cada vez siendo más abierto a la vivencia. Ujú. Porque nosotros podemos tener la misma reacción corporal frente a la rabia, porque vamos a empezar a palpitar el corazón, nos vamos a tener una vasodilatación, si no me equivoco, puede que sea el contrario. Y parte de, más otras cosas más. Pero tu vivencia
de la rabia puede ser muy distinta a mi vivencia de la rabia. Sí. ¿No? Entonces, ahí ese es un foco, que decimos ya, vamos avanzando en la salud. Luego, empezar a comprender por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. Ajá. Ese es el siguiente nivel. Siguiente Porque nivel. de lo que tú hablas es, y la neurociencia ahora habla mucho de esto, y es como esta parte del sexto, o un sentido más, que es la interocepción, que es cuando mi cuerpo me está avisando de algo. Entonces, si yo siento, necesito mirar dónde está mi rabia, o dónde está mi miedo, en qué parte del cuerpo se aloja, para poder después decir qué es lo que me lo está produciendo. ¿Sí? Entonces, claro. Llego y llego a la oficina y como que me da miedo y qué es lo que está pasando. Claro, tengo junta de socios, ¿no? O voy a llegar a mi casa y sé que hice algo malo, entonces también me da miedo, ¿no? Entonces, reconocer qué es lo que me está pasando y alejarme un poquito de eso y ver qué es lo que me lo está produciendo, generan cambios. Sí, generan cambios, pero y es un pasito primero de mirar qué es lo que lo produce. No, porque yo de repente voy a decir, ay, me lo produce mi jefe. Pero ahí te queda, no te sirve mucho para seguir avanzando en el camino. Claro. Pero sí poder decir, uy, frente a mi jefe, siento miedo al castigo de que no me va a valorar como lo hacía mi papá. No es necesario hacer la analogía con el papá. Dice, ya, mira, siento un riesgo, ya, me estoy dando cuenta de que en esta experiencia, al sentir riesgo, siento miedo. Siento miedo, sí. Es como este libro que, ya no recuerdo el autor, pero es ¿Quién me aprieta los botones? No lo conozco. Sí. Entonces habla de precisamente esto, la rabia o cualquier emoción está en relación a algo, ¿no? Algo me lo dispara. Es absolutamente relacional. Sí, claro, pero por ejemplo, si pasa una serpiente, obviamente que me da miedo, pero más en la vida cotidiana, que ahora que ya no estamos en la selva con serpientes, estamos más con seres humanos en edificios, no aparece una serpiente, pero igual siento el miedo, o siento la rabia, o siento lo que sea que sienta como de esta emoción básica. Ahora, ¿quién te aprieta los botones? Es como, ¿quién te aprieta la rabia? ¿Quién te aprieta el miedo? Aunque lo pone un poquito afuera, lo que tiene que ver es contigo. Totalmente. Totalmente. Tiene que ver es con, él hace algo, pero él no te está de verdad apretando un botón. Solamente que a ti se te está disparando algo. Bueno, ahí entramos en casi los fundamentos de lo que es la psicoterapia y el coaching, ¿no? Que en realidad lo que nos pasa no tiene que ver con el otro, tiene que ver conmigo. Ya, eso es un trabajo más largo, es un trabajo que requiere acompañamiento muchas veces, porque puedes leer un libro y no necesariamente vas a poder manejarlo porque no te alcanzas a dar cuenta. Pero es como empezar a reconocer que, claro, el miedo está vinculado al riesgo. Cuando dices hay inseguridad, listo. Y depende mucho y ahí viene la diferencia. ¿Qué juzgas inseguro? Sí, que es eso tan grande de lo que no te puedes hacer cargo que, que sientes miedo. Claro, yo conozco personas que hacen el juicio, que están en la esquina parados en el carro y se acerca una persona pidiendo limosna y sube los vidrios porque es peligroso. Ajá. Es como la pobreza, la limosna es sinónimo de peligro. Y otras personas que sea pobre, que venga a pedir, no significa que sea peligroso. Pero claro, tú vas instalando, entonces juzgas esa situación como peligrosa. Pero la otra no, y otra persona no. Entonces uno siente miedo y el otro no siente miedo. Total. Y eso es empezar a mirar y a comprender qué es lo que estoy pasando, ¿no? A comprender que tengo la rabia porque me estoy sintiendo que hay algo que no debo hacer, o que no debió haber ocurrido. No debió haber ocurrido, sí. No debió haber ocurrido que el carro volara en tercera fila y me pegara. Ajá. Y entonces me enojo porque eso no debe ocurrir porque los carros fue injusto, no debe ocurrir. Comprenderlo, ahí requiere un poco más de compañía y para eso estamos nosotros acá, para acompañarlos a que ustedes vayan
comprendiendo su mundo emocional, ¿no? Y claro, y la última parte ya tiene que ver con la parte de la gestión, que es saber qué hacer, cómo generar la conversación, es el momento, no es el momento. Y claro, eso ya también requiere otros recursos, otras habilidades, que también podemos acompañarlos a desarrollarlas. Sí, como esto de lo que la abuela decía, respira hasta 10, ¿sí? Respira y cuenta hasta 10. Que nos sirve mucho, ¿eh? Sí. No sé, a veces a mí me sirve. A algunas personas les sirve. Sí. A mí me dicen cuenta hasta 10 y escucho el cuenta hasta 10 y me enciendo. Claro. No, a mí depende de quién me lo diga y en qué contexto, pero a ver, cuando me lo digo a mí mismo, como respira y cuenta hasta 10, hago una pausa y elijo. Claro, pero o mira. grito o tengo una pero conversación. Qué bonito, porque en realidad no es cuenta hasta 10. Lo importante no es contar hasta 10, es poner la atención en la respiración. Ajá. Es volver al cuerpo. Es volver al cuerpo, más que contar. Claro, es decirle al sistema nervioso como tranquilo que no pasa nada. Bueno, no es que no pase nada, pero no tienes que reaccionar de cierta forma. Exactamente. Y bueno, hoy solo vimos las emociones básicas, ¿no? Que es la rabia, la tristeza, hablamos de la alegría, un poquito como de solo lo básico. Lo básico. Porque se va complicando la cosa cuando sentimos ansiedad, cuando sentimos culpa, vergüenza, cuando empezamos a sentir ataques de pánico, arrepentimiento, estrés, resentimiento. El resentimiento. Que algunos de estos se vuelven estados emocionales. Y entonces, claro, eso va para otro capítulo. Otro capítulo, pero para terminar, eso es como cuando yo me pongo los lentes y veo a través de el resentimiento o a través de la rabia. Y yo creo que, a mí me gusta decirlo así, hay cosas en la sociedad que estamos normalizando. Y la división, por ejemplo, de partidos políticos está sesgada por el resentimiento. Entonces muchos grupos se aprovechan de eso para dividir las personas y a veces entramos en ese juego que nos hace tanto daño en el mundo emocional. Y también hay muchos juegos emocionales en los que caemos que yo creo que es bueno como decir esto es mío o definitivamente me estoy como metiendo en un mundo en donde juega en contra a mi salud emocional. Ahora, y ahí es donde yo digo como busquemos ayuda, miremos si esto vale la pena conversarlo, gestionarlo, para que yo no ande como en la vida con todo el miedo, las redes sociales diciendo que se va a acabar más o menos el mundo. y yo creo que... Y no tiene sentido para mí. Sí, y yo creo que si volvemos como al inicio, cuando hablamos de salud emocional, necesitamos poder tener una buena relación con nuestro mundo emocional, ¿no? Pudiendo gestionarlas, pudiendo sostenerlas, pudiendo escucharlas, saber qué información nos trae, porque cada emoción nos trae una información. Eso es lo que nos permite comprenderla. Entonces, no es si sentir rabia, no, yo solo siento alegría y solo siento paz. No, está bien sentir rabia, pero hay que saber por qué estoy sintiendo la rabia. La puedo reconocer y la puedo gestionar y la puedo manejar de una manera sana. Y la puedo usar, cada emoción la puedo usar para algo. Para ciertas cosas. De hecho, están para que las usemos y para vivir. Yo creo que está para vivir de una manera armoniosa. Está bien. Bien. Muchas gracias a todos y gracias por estar aquí en Paz Mental y otras mentiras. Y podcast para disponibles para acompañarlos a aprender. Déjenos sus comentarios, suscríbanse, denle me gusta y compártanlo. Gracias. Gracias, Pauli. Gracias, Leo. Paz Mental y otras mentiras, el podcast para los que quieren estar bien y a veces no pueden.